No, porque Ahí así vamos, después los que se la están perdiendo, después la pueden lo revivir, pueden escuchar. así va quedando todo el archivo. Bueno, Dale. como siempre, con el saludo protocolar y el agradecimiento que siempre insisto con esto, que es tan vital para el pronóstico, que es las actualizaciones que hacemos mensualmente junto a Mutual Dan. Y bueno, que todos estén ahí presentes para ver justamente este monitoreo que vamos haciendo de los pronósticos, las actualizaciones que se van haciendo, los ajustes que se van haciendo. Eso es realmente desde el punto de vista del pronóstico muy bueno, porque, como siempre les digo, el pronóstico no es estático, es dinámico, va acompañando los ciclos y bueno, por eso se van haciendo algunos ajustes y acá tenemos la modalidad de ir haciendo las comparaciones entre lo que habíamos hablado el mes pasado y lo que se viene observando este mes con las últimas actualizaciones. Vamos a empezar a mirar un poco esta perspectiva, el tema del evento El Niño, la Niña, esta situación que bueno, nos tiene a mal traer a lo largo de estas últimas dos campañas. Para zonas puntuales ha sido una situación muy complicada, para otras ha sido hasta les diría que beneficioso, por ejemplo la provincia de La Pampa, algunas zonas de San Luis, que habían tenido un buen nivel de lluvias durante el verano, pero que a partir del invierno, o en realidad a partir del otoño, se empezó a cortar y más allá del evento en La Niña, evento en Niño, neutral, lo que sea, se cortaron las lluvias y esta situación de déficit hídrico fue mucho más generalizado. Hoy lo que podemos ver es que en el último mes se ha presentado un calentamiento medianamente razonable desde el punto de vista del Océano Pacífico, es decir, esta primera parte, esta línea llena que se ve en este gráfico, muestra justamente que entre mayo y junio hubo un aumento en las temperaturas. Ahora bien, ese aumento en las temperaturas del Pacífico Central no llegan a ser lo suficientemente destacadas como para decir, bueno, ya el evento La Niña terminó, finalizó, ya no nos afecta más y ahora miramos la perspectiva desde otro punto de vista, sino que lo que está mostrando es que es una tendencia más bien temporaria, porque de aquí en más son proyecciones, y esas proyecciones lo que están mostrando es que justamente este calentamiento no perdura a lo largo del tiempo y volvemos a tener un enfriamiento. Siempre recuerden que este modelo, lo que está indicando esta forma de representar este gráfico en particular, está un poquito sobreestimado con respecto a lo que comúnmente se utiliza. Siempre recuerden que el evento La Niña o El Niño se define con 0,5. Acá está marcado con menos 0,8, ¿sí? Entonces está un poco más intenso de lo que en realidad termina siendo avalado por digamos, el convenio de lo que es el evento La Niña. Por eso a veces esta situación queda en este gráfico en una condición más neutral, pero que en realidad está ahí abarcando el límite entre una situación La Niña y entre una situación neutral con características frías. En términos conceptuales, digamos, no hay mucha diferencia entre una niña débil y un evento neutral frío, ¿sí? Esa situación siempre se mantiene ahí un poco al límite. ¿Por qué este modelo, que es el modelo australiano, utiliza menos 0,8 en vez de utilizar menos 0,5? En realidad porque Australia tiene un impacto notable cuando las temperaturas empiezan a sobrepasar esa anomalía, no cuando toma 0,5. Entonces, bueno, como este es un modelo australiano, ellos lo representan como más les gusta y muestra este tipo de situaciones. Eso sería un poco de por qué este gráfico está caracterizado con esa situación. Pero fíjense que igualmente, sea una cosa o sea la otra, estamos ahí en el borde de una tendencia que sigue estando, llamémosle en la duda, entre una situación neutral y un evento de La Niña, pero que a fines prácticos y a fines de impacto es casi lo mismo. Eso me gusta resaltarlo porque por ahí la discusión está muy finito en el hecho de que vamos a ir a otro evento de La Niña o nos vamos a quedar en una situación neutral. En realidad, por más que quedemos en una situación neutral fría, no se corta este comportamiento que estamos teniendo, sino más bien perdura. Y esto es lo que está mostrando justamente ese tipo de situaciones. Bien, para no hacer larga esta parte, vamos a ir directamente a lo que nos interesa, que son los impactos y cómo puede repercutir este comportamiento que estamos viendo del evento El Niño y la Niña en las precipitaciones y la temperatura. Como estamos ahora a mitad de mes, y en vez de estar mirando las anomalías del mes de julio,
les propongo ver un poquitito la idea de lo que es la tendencia de lluvias a lo largo de estas próximas 2 semanas que tenemos por delante, de aquí al jueves que viene, y del viernes, perdón, de acá al miércoles que viene, y del jueves que viene al otro, este miércoles, como para tener un pantallazo casi les diría del resto de julio. Va a quedar 2 días afuera de estos dos mapas, pero bueno, nos muestra prácticamente un panorama de lo que queda del mes de julio. Mirado así rápidamente estos dos mapas, son relativamente alentadores, porque están marcando lluvias en sectores que no están teniendo prácticamente nada. Vamos a ir mirando un poco la perspectiva. En estos próximos 7 días, lo más significativo sigue siendo el sur de Brasil, Corrientes, Entre Ríos y Uruguay. Esa zona es la única zona activa durante este mes de julio. Es una zona en la cual hemos tenido ya algo de actividad días pasados, bueno, Entre Ríos con la fuerte granizada, lo mismo que Corrientes, pero que también en medio de todo eso hubo algunas precipitaciones. No fueron de un caudal demasiado importante en cuanto a cantidad de milímetros, pero bueno, se concentraron en esa zona en particular. Y después se extienden a zonas como por ejemplo Uruguay, sur de Brasil, que esta zona ha mejorado muchísimo el aspecto de humedad, es decir, las condiciones de humedad en esa región. Ahora, cuando nos metemos dentro de Argentina y empezamos a ver zonas en la región central, no tanto la Mesopotamia, que la Mesopotamia es la única que ha tenido algo de actividad, nos metemos en Santa Fe, en Córdoba, provincia de Buenos Aires, La Pampa, son todos, Santiago del Estero, y son todos sectores en los cuales no ha habido prácticamente nada de lluvias, y no en estos últimos días, prácticamente hace 2 o 3 meses, dependiendo de la zona, no se registran ningún tipo de precipitaciones, salvo algunos puntos, por ejemplo, del sur de Buenos Aires, que tuvimos algo más de actividad, salvo algunas zonas así muy, muy puntuales, muy esporádicas, después el resto casi no ha tenido lluvias. Entonces, ¿por qué digo que estos dos mapas que vemos son relativamente alentadores? Porque, bueno, estamos viendo que ahora en esta tendencia de los próximos 7 días, todo el margen oeste del país, toda la región cuyana, parte oeste de Córdoba, puede tener algo de actividad, no es mucho, pero bueno, suma cualquier milímetro en esta etapa, suma muchísimo. Y bueno, San Luis, Mendoza, San Juan tienen la chance de tener algunos eventos a lo largo de estos próximos 7 días, y después lo otro recostado hacia el este, pero que también puede abarcar zonas de Santa Fe, de Chaco, de Santiago del Estero, Córdoba mucho más al borde, y algo también en la provincia de Buenos Aires, también muy esporádico, muy aislado, nada contundente, pero bueno, aparece algo de inestabilidad. Y después cuando miramos el último tramo del mes de julio, se ve una actividad mayor. Si bien este mapa es un poco engañoso, porque es un mapa de tendencia de 8 a 14 días con acumulados de lluvia, no es tan correcto desde el punto de vista de pronóstico, pero nos da una idea de tener algo más de humedad sobre la zona central. Esto no quiere decir que va a llover esta cantidad de milímetros en el centro del país, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa. No está diciendo que va a llover exactamente eso, pero sí lo que está marcando es la presencia de un buen pulso de humedad sobre el centro del país, lo cual puede empezar a generar algo más de actividad sobre la porción central. Fíjense que hay zonas que quedan totalmente afuera, sur y sudeste de Buenos Aires, toda la franja norte del país, bueno, ni hablar Paraguay, Brasil, esas zonas no presentan nada de lluvias, pero bueno, la franja central tendría algo más de actividad, sumado a Entre Ríos, el norte de Buenos Aires y Uruguay. Uruguay casi como una constante, teniendo ahí siempre un pulso de agua garantizado, que viene bastante bien esa zona en particular. Pero bien, esto sería como para tener una pequeña tendencia. Como estamos a mitad de julio, no tenía mucho sentido mostrar los mapas en comparación al del mes pasado, porque iba a estar cortado, entonces la idea fue mostrar un poquito esta situación. Y ahora sí, yendo a lo rutinario, digamos, a lo que siempre mostramos, ir viendo cada uno de los mapas de mediano y largo plazo, empezando por el mes de agosto, y acá sí haciendo un poco la comparación. Como siempre, para los que no lo hayan visto, el mapa que está a la derecha de la pantalla está indicando lo que habíamos mostrado el mes pasado cuando hablábamos de la tendencia de agosto. Y el mapa de la izquierda lo que está mostrando es el mismo mes, pero actualizado, es decir, la última actualización para el mes de agosto. Y así para cada uno de los meses, por si hay alguien que sea nuevo en este formato que estamos mostrando. Por eso los dos mapas en la comparación, y por eso lo que decía al principio. ¿Por qué? Porque nos sirve como para ir haciendo ajustes, si el pronóstico es estable, si el pronóstico es muy variable, si mostramos un mes que va a ser muy seco y al mes siguiente mostramos que va a ser muy húmedo, el nivel de probabilidad de pronóstico pierde confianza, pierde validez. En cambio, cuando
se mantiene dentro de una misma característica, va ganando certeza, va ganando confianza. ¿Por qué? Porque es un pronóstico más estable. Entonces, por eso hacemos este tipo de comparaciones y vamos viendo. Entonces, en esa comparación, lo que vemos es que agosto ha mejorado un poco, no hay mucha diferencia, sigue siendo a nivel general lluvias normales o levemente por debajo de lo normal, en otro mes que el caudal de agua es muy bajo. Recordemos que desde La Pampa y norte de Buenos Aires hacia el norte del país, el nivel de lluvias es muy bajo, tanto en julio como en el mes de agosto. No podemos pretender grandes acumulados de lluvia en esta época del año. Entonces, cuando hablamos de lluvias normales para esta época del año, es hablar de un volumen de agua escaso, pero bueno, por lo menos que empiece a haber algo más de actividad. Y esto que se está registrando en estos días y que vamos a tener próximamente, en las próximas horas, para, por ejemplo, la zona del litoral, como vimos en los mapas anteriores, lo que están haciendo es romper un poco esta estabilidad que hemos tenido a lo largo de tanto tiempo. Si bien es cierto que la mayoría ha quedado afuera de las lluvias y que no ha recibido ningún milímetro, esta situación de tener algo más de actividad, lo que está mostrando es que empieza como a filtrar un poco más de humedad, que empezamos a ser más permeables a los ingresos de aire más húmedo, y eso empieza a activar algo las lluvias. No es nada contundente, es algo más bien temporario, pero bueno, empieza a verse un sistema algo más favorable, llamémosle, aunque bueno, sigue siendo muy duro, muy complicado, porque, insisto, estamos en pleno mes de agosto. Entonces, en la comparación ha mejorado un poquitito, sobre todo en la parte norte, no es mucho, pero mejora, y sigue siendo toda la parte central del país, centro-oeste, las zonas más perjudicadas, llamémosle, con respecto al nivel de precipitaciones. Vuelve a caer Uruguay, Uruguay que en este julio ha recuperado muchísimo, volvería a caer, volvería a tener lluvias por debajo de los niveles medios, manteniendo lo que veníamos hablando en el mes pasado, y el resto manteniendo cerca de los niveles medios. Con respecto a las temperaturas, el panorama sí cambió y cambió bastante, sobre todo por esto último que se viene afianzando, por esta situación del evento La Niña, que si bien empezó a aflojar, no termina de irse de manera contundente, con lo cual las anomalías vuelven a ser negativas. ¿Qué quiero decir con anomalías negativas? Quiero decir que las temperaturas están por debajo de los valores normales. Esto está indicando que lo mismo que pasó en esta primera parte de julio y lo mismo que pasó en junio y en mayo. Quiere decir que somos más vulnerables a entradas de aire frío, a mayor recurrencia de eventos de heladas, de pulsos de aire frío contundente que pueden generar rachas de días consecutivos con bajas temperaturas. Con lo cual, agosto, que el mes pasado lo mostrábamos un poquito más templado, volvió a caer. ¿Por qué? Porque este evento de La Niña nunca termina de irse. Si bien se acomodó un poco a condiciones algo más cercanas a lo neutral, todavía sigue afianzado el evento, porque todavía no está determinado ya su finalización, es decir, seguimos bajo alguno de estos efectos. Con lo cual, por eso agosto cambió entre estos rojizos que se veían para la zona central a blancos, y estos blancos que se veían en la parte norte a colores azules, que están indicando que finalmente vamos a volver a tener un agosto relativamente frío. Bien, sigamos avanzando, vamos a septiembre. Y acá septiembre también es un mes en el cual teníamos un poquito de esperanza depositada, sobre todo en zonas del litoral, y bueno, finalmente no. Al no concretarse la salida del evento La Niña y este amague permanente que hemos tenido, los modelos van reacomodando y van diciendo, bueno, si finalmente no nos vamos de este evento La Niña, es muy probable que quedemos con lluvias por debajo de lo normal. ¿Y qué pasa comúnmente en el mes de septiembre? Bueno, septiembre, sea niña, sea el niño, sea lo que sea, siempre es un mes bisagra, es un mes en donde empezamos a salir del invierno y entramos en la primavera. Entonces, comúnmente es el mes que determina ese paso del invierno a la primavera. Y en este tipo de años, en los años en los cuales la niña todavía está latente, o en su defecto empieza a estar latente, dependiendo la característica del año, lo que hace es extender, sin usar mucho tecnicismo, extender el periodo del invierno, ¿sí? Sería como que el periodo del invierno se alarga.
Entonces, septiembre, en vez de parecerse un mes de primavera, se parece más a un mes de invierno, ¿sí? Todavía con características de aire más seco, en donde la circulación todavía no favorece demasiado las incursiones de humedad a la zona central del país, con lo cual queda mucho más acotado. El mes pasado, cuando hablábamos de la tendencia para septiembre, veníamos insistiendo que la niña tenía que terminar de retirarse, que todavía estaba ahí, que se iba, que no se iba, que... Bueno, entonces se veía una situación un poco más positiva. Pero bueno, como finalmente esto no ocurre, no se termina yendo nunca, este evento La Niña sigue perdurando, está ahí en una condición medio al límite, bueno, hace que la situación de lluvias vuelva para atrás y sigamos teniendo la mayor parte del país lluvias por debajo de lo normal. Siempre recuerden que los colores marrones son lluvias por debajo de lo normal, los verdes por arriba de lo normal, y cuanto más oscuro el color, mayor la diferencia con los promedios normales. Algo diferente pasa con respecto a las temperaturas. Las temperaturas lo viene manteniendo, prácticamente no hay cambios entre un mapa y el otro, son muy, muy similares, alguna zona que se pudo haber potenciado un poquito, pero en general se mantienen bastante parecidos, mostrando una situación un poco más benévola desde el punto de vista térmico, es decir, empieza a haber alguna incursión de aire más cálido, o por lo menos menor frecuencia de tener entradas de aire frío. Ojo con este mapa que a veces termina siendo engañoso. ¿Por qué? Porque este mapa lo que está haciendo es un promedio mensual comparado con el promedio histórico, ¿sí? Entonces, en el medio de este mapa podemos tener picos altos y picos bajos de temperatura, porque muchas veces yo muestro este mapa y termina viendo una helada, por ejemplo, y me dicen, no, pero mostraste un mapa que mostraba temperaturas por arriba de lo normal. Sí, pero ojo, porque los picos mínimos de temperatura se pueden dar tranquilamente y podemos tener heladas tardías con este tipo de mapas tranquilamente. Estamos hablando de septiembre, después vamos a ver octubre, que es más o menos el mismo concepto. Ojo con este tipo de mapas porque es un promedio mensual. Y recuerden que el promedio se va haciendo con las temperaturas a lo largo de todo el mes. Entonces tenemos picos altos y picos bajos. En el promedio quedan todos en un valor normalizado que comparado con lo histórico queda por arriba, pero no quita las incursiones de aire frío este tipo de mapas. Lo que hace quizás es disminuir la frecuencia de entradas de aire frío, es decir, es probable que la frecuencia de las heladas empiece a disminuir de manera significativa y no tener tantos eventos como hemos tenido en el otoño, lo que estamos teniendo en el invierno, que están por encima de los parámetros normales. Entonces, septiembre aflojaría en ese sentido, pero no está en ningún concepto, bajo ningún concepto, eliminando la chance de heladas para el mes de septiembre. Esto fundamentalmente lo comento para zonas de Córdoba, de Santa Fe, porque para el sur de Buenos Aires septiembre es un mes normal de helada, no estaríamos hablando de una helada tardía, lo mismo para La Pampa o San Luis, por eso este comentario es más para centro y norte. Después cuando vayamos metiéndonos un poquito más en épocas más límites para el sur, va a ir en un comentario relativamente similar que ahora lo vamos a ir comentando. Pasemos ahora a mirar el mes de octubre, y el mes de octubre es un mes más esperanzador y lo viene afianzando. Si bien es cierto que no termina de afianzarlo y de sellarlo, digamos, en el pronóstico, sigue mostrando que tiene ganas de empezar a ver algo más de humedad, un poco más de humedad. El mes pasado lo mostraba un poco más contundente, sobre todo en la parte oeste, que yo me acuerdo que les mencionaba que esta es una circulación típica de un evento La Niña, ingresando la humedad bien por el oeste y no tanto por la zona del litoral, que sería un comportamiento más de un evento El Niño, por ejemplo. Entonces, este tipo de situaciones afianzaba ese comportamiento de evento La Niña. Ahora lo ha hecho como un canal más amplio, ¿sí? No está tan acotado al oeste, sino más bien a toda la franja norte, e ingresa y puede llegar hasta la parte norte del país. Pero fíjense que es algo sin fuerza, no llega hasta Córdoba, no llega hasta el sur de Santa Fe, no llega de manera contundente, llega de manera parcial, con lo cual tenemos ahí una mejora, como que quiere empezar a ingresar, pero ¿qué pasa? Tenemos todavía Paraguay, tenemos Brasil, con lluvias por abajo de lo normal. Entonces eso es como que no le alcanza. Siempre recuerden que para toda la zona, más bien del litoral y norte de Buenos Aires y parte este de Córdoba, lo ideal siempre es tener a Paraguay y a Brasil húmedo. Si Paraguay y Brasil está húmedo,
toda la zona del litoral, norte de Buenos Aires, parte de Córdoba, incluso Uruguay, comúnmente con un viento norte tenemos aporte de humedad. Cuando está seco en Paraguay, cuando está seco en Brasil, sobre todo en la cuenca del Paraná, está muy seco, tenemos viento norte y tenemos solamente viento caluroso y seco, entonces no genera ningún tipo de inestabilidad. Por eso remarco eso, mientras tengamos acá, en esta región de Paraguay y de Brasil, un ambiente seco, se hace muy difícil que nosotros tengamos lluvias importantes, lluvias de gran nivel. Podemos tener alguna circulación regional, muchas veces me preguntan por el tema del Atlántico, qué papel juega un papel importante, juega un papel en el cual puede compensar la falta de humedad, pero es más esporádico. Cuando nosotros queremos encontrar un comportamiento, un patrón de comportamiento, lo que necesitamos es tener una buena circulación de viento norte con un Paraguay y un Brasil húmedo para que nos garanticen entradas de humedad más significativa y más constantes en el tiempo. El Atlántico es como que te da humedad de a ratos, ¿sí? Una semana te puede dar humedad, después pasan 2, 3, 4, 5 semanas sin aportarte nada y después volver a aportarte humedad. Entonces es mucho más errático el Atlántico. El Pacífico, o bueno, como consecuencia de lo que pasa en el Pacífico, aparece Paraguay y Brasil, y eso es algo más constante, porque los vientos del sector norte en pleno verano empiezan a actuar de manera mucho más recurrente y nos empiezan a generar un aporte de humedad mucho más significativo, y bueno, por eso es que en los años El Niño tenemos un ámbito mucho más húmedo. Bien, vamos a pasar al tema de las temperaturas, que también es relevante y es un mapa que conceptualmente es exactamente lo mismo que decíamos con respecto a septiembre. Ahora trasladado un poquito más al sur, norte de La Pampa, norte de Buenos Aires, zonas que ya en octubre sería una helada más tardía. Bueno, ojo, porque todavía somos vulnerables. Al no retirarse y al mantener todavía, al no retirarse el evento La Niña y al mantener todavía un ambiente relativamente seco, todavía no muy húmedo, hace que las fluctuaciones de temperatura sean muy profundas y tengamos picos máximos y picos mínimos bastante importantes. Entonces, en esa fluctuación hace que quedemos con el riesgo de picos mínimos de temperatura lo suficientemente bajos como para tener alguna helada tardía. Acá, insisto, vamos moviéndonos hacia el sur. Este comentario ya no hace referencia a lo que puede pasar en el norte, tampoco en la zona centro-norte, pero sí ya para sectores de la región pampeana o la zona núcleo, por ejemplo, y de ahí un poquito más hacia el sur. Bien, y voy a pasar ahora a noviembre, acá en la última comparación, porque el mes pasado habíamos llegado hasta noviembre era el último mes que habíamos mostrado, acá vamos a mostrar también hasta el mes de diciembre, y lo que podemos ver en este mes es que no ha cambiado prácticamente nada el panorama, mostrando esto que les decía recién, todo un núcleo de lluvias por debajo de lo normal en toda la parte centro-este del país. ¿Por qué? Porque tenemos a Brasil y a Paraguay todavía secos, no se recupera esa región, entonces tenemos Uruguay, litoral, norte de Buenos Aires, parte de Córdoba, incluso Santiago del Estero, que está medio ahí en el límite, manteniendo un nivel de lluvias por debajo de lo normal y la humedad ingresando por la parte oeste. Lo mismo que le decía en el mes de octubre. Fíjense que la circulación lo que está mostrando es que la única humedad que ingresa de manera medianamente persistente, y eso lo mantiene el mes pasado y este mes, es muy parecido el comportamiento, es todo por el oeste. Al ingresar todo por el oeste, lo que está generando es esa circulación típica de un evento La Niña, bien acotada la humedad hacia el oeste y no tanto hacia el este. Por eso, insisto, ojo con el evento La Niña, que si bien va perdiendo fuerza, todavía sigue vigente y los modelos no la están descartando en absoluto para la próxima campaña. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muy probablemente se repite un evento La Niña, y si no se repite vamos a quedar ahí al límite en una situación neutral fría, con lo cual no cambia, conceptualmente no cambia el panorama. Con respecto a las temperaturas, para el mes de noviembre, el mapa es prácticamente el mismo. Fíjense que apenas ha cambiado alguna situación ahí por el norte, pero después en general es prácticamente el mismo mapa, mostrando una zona
centro del país con temperaturas levemente por arriba de lo normal y una parte norte con temperaturas levemente por debajo de lo normal, con lo cual empareja un poco la situación de temperaturas entre el centro y el norte argentino. Recuerden que el norte siempre tiene valores más altos y la parte central queda con valores un poco más bajos. Entonces, al subir un poco la zona central y al bajar un poco la parte norte, en el promedio mensual es como que se empareja un poco más la situación de temperaturas a nivel regional. Y por último, mostrarles ya la tendencia de diciembre, que estos dos mapas son nuevos, porque el mes pasado no habíamos llegado a diciembre, entonces no hacemos la comparación, mostramos simplemente esta primera presentación, digamos, de lo que es el mes de diciembre. ¿Y qué está mostrando el mes de diciembre? Un país dividido entre el oeste y el este, dos realidades totalmente distintas. Una parte este del país, caracterizada por la falta de humedad, por una circulación mucho más acotada, y una parte oeste, relativamente ancha, con condiciones mucho más húmedas. ¿Por qué digo anchas? Porque comúnmente Santiago del Estero, el norte de Córdoba, no quedan involucrados en este ingreso de humedad. Comúnmente esto está más acotado a esta primera línea verde, esta primera franja verde, es decir, viene a la zona del NOA, a la parte oeste de Cuyo, a veces un poquito sobre San Luis, el oeste de La Pampa, sudoeste de Buenos Aires, norte de la Patagonia. Esa sería la franja que caracteriza fundamentalmente a un comportamiento de evento La Niña, ¿sí? Tener bien acotado hacia el oeste. Acá aparece algo un poquito más ancho, involucrando también a Santiago del Estero, al noroeste de Córdoba, que esto, bueno, se hace un poco más difícil, pero bueno, en esta primera impresión del mes de diciembre, bienvenido sea la situación para el oeste y mal para la zona del litoral y sobre todo el norte de Buenos Aires junto con Uruguay, que quedarían todavía con un déficit hídrico todavía importante porque nunca termina de recuperar. Lo que necesitamos es tener un mes, por lo menos un mes húmedo de buenas precipitaciones como para que haya una recuperación significativa. Lo único que podemos tener acá son recuperaciones parciales, recuperaciones puntuales, porque bueno, alguna tormenta obviamente que vamos a tener en noviembre, en diciembre, en octubre se van a dar, pero comúnmente se van a dar de manera focalizada, eventos puntuales. Entonces no es algo de magnitud, no es un cambio de condiciones, sino más bien son cambios acotados. Y con respecto a las temperaturas, tengan cuidado con esto de la variabilidad, sobre todo en la parte más al este del país, que es la zona más seca, más vulnerable a los fuertes cambios, y no tanto el oeste, que va a quedar un poco más acotada por la presencia de humedad. Así que bueno, esto sería un poco el panorama. Ya el mes que viene vamos a estar mirando un poco la comparación de diciembre y vamos a sumar el mes de enero, así que ya vamos a empezar a meternos en el 2023, pero acá en esta primera presentación que muestra diciembre y que vimos para el mes de noviembre, en cuanto a estructura, es una estructura totalmente típica de una situación La Niña, ¿sí? Lo que está mostrando por ahora los modelos es una circulación totalmente de evento La Niña, con lo cual es muy probable que esto se siga afianzando con el paso de los meses. Ojalá empiece a revertirse un poco, ojalá empiece a aflojar un poco esta situación, que Paraguay y Brasil empiecen a estar un poco más húmedos y que, bueno, sin quitarle la humedad al oeste, empiece a aparecer también un poco de humedad sobre el este del país. Conclusiones finales, como para ir cerrando, no varían prácticamente nada, casi les diría que no toqué esta última diapositiva con respecto a lo del mes pasado. ¿Y por qué? Porque el evento de La Niña sigue perdiendo fuerza, eso no lo podemos negar, y con este aumento de temperaturas que vivimos en el primero de los gráficos, se ha notado aún más, pero todavía no está descartada. Es decir, todavía está influyendo en la circulación. El tema de las heladas con gran frecuencia lo dejé tal cual lo habíamos puesto los últimos 2 meses, porque sigue habiendo un panorama con este tipo de características. El tercer punto es el más polémico. ¿Por qué? Porque lleva un poquito a la confusión. Yo les puse que las lluvias se van generalizando y normalizando. Pero ojo, porque estamos en pleno mes de julio, vamos a ir al mes de agosto, y son 2 meses en los cuales la cantidad de agua que normalmente cae es extremadamente poco. Por ejemplo, para tomar un ejemplo, La Pampa, Córdoba, zonas del noroeste de Buenos Aires,
casi, estamos hablando de menos de 10 milímetros, 15 milímetros, un año relativamente positivo, con lo cual que se generalicen las lluvias habla de una situación que tampoco vamos a tener, perdón, que se normalicen las lluvias, que tampoco vamos a tener un gran volumen de agua. Si llueven 5 o 10 milímetros, estamos medianamente dentro de los promedios. Por eso digo que es un poco polémico esto de decir que las lluvias se van generalizando y normalizando, porque la mayoría le hace falta mucha mayor cantidad de agua de lo que es normal. Con lo cual, si llueve normal, no les alcanza para nada, simplemente por ahí para iniciar la campaña y nada más. Entonces, por eso lo aclaro. Y lo que puede pasar, fundamentalmente, esto es que en primavera las lluvias empiecen a generarse con mayor volumen, pero que en vez de generalizarse, al revés, se vayan focalizando y que pase algo parecido a lo del año pasado. ¿Recuerdan eso de tener lluvias bien focalizadas que se daban en un sector determinado, dejaban, no sé, 60, 70 milímetros, hacías 10 kilómetros de ese lugar y te encontrabas con lluvias de 5 milímetros, o ni siquiera 5 milímetros, con lo cual esa situación muy probablemente, si esto sigue con este tipo de características, lo volvamos a ver a partir de la primavera, tener núcleos de lluvia importantes, pero sobre un área muy acotada, muy chiquitita, y a pocos kilómetros una realidad totalmente distinta. Así que bueno, sin extenderme mucho más, porque ya estamos en horario, esto sería un poco la actualización general. Así que no sé, Iván, si hay alguna consulta, algo que haya quedado medio en el tintero, Y Leo, bienvenidos. tenemos una pregunta que hace Pedro, te consulta sobre qué posibilidades hay de que se replique en Sudamérica el riguroso verano que ha tenido Europa, que está teniendo Europa, digamos. Ah, lo de Europa. Pensé que iba a ir por el lado de lo que pasó acá en enero. No, en realidad esto de que está pasando en Europa, en realidad es una particularidad de Europa, justamente. No, ¿qué te diría más? En realidad Europa está resonando mucho más fuerte, pero es una característica de todo el hemisferio norte. Eh, Quizás ha habido un poco más de resonancia, digamos, con lo de Europa, pero esto ha sido bastante generalizado en todo el hemisferio norte, con temperaturas muy por encima de lo normal. En realidad, no le podemos echar la culpa a la situación de evento La Niña, porque en Europa no tiene un impacto con respecto a las marcas térmicas el evento La Niña, con lo cual no tiene la culpa de todo la Niña, pero que se replique esa misma situación sobre el hemisferio sur es raro, es difícil. Incluso es difícil que se repita una situación de la que se vivió este último enero. Eso de tener 20 días consecutivos con temperatura de 40 grados es muy difícil que se repita este año. Podemos tener muchos días calurosos, pero no así consecutivos como se dio a lo largo de este enero. Lo que sucedió este enero fue algo muy particular que bueno, no se daba desde hace 60, 70 años, con una situación que había sido relativamente similar en los años 60, con lo cual que se repita una situación de esas características en términos de probabilidad es realmente bajísimo. Bien, bueno, por ahora no tenemos más consultas, así que simplemente agradecer a todos los que nos acompañaron. Recordar que en nuestro sitio web, mutualdam.com.ar, está el acceso a nuestro ciclo de charlas anual, que está cumpliendo ya 5 años. Así que ahí pueden chequear todo el calendario, agendarse las fechas, las inscripciones y demás. Leo, hasta acá, muchas gracias, veremos cómo seguimos y nos encontramos en un mes aproximadamente. Dale, Iván, muchas gracias a todos y bueno, y hasta la próxima. Saludos para todos.